Manuel y Alba la invitación, que ha sido personal, también institucional. Yo voy a hablar también en nombre de mi institución, ¿no? Pero fundamentalmente a ellos dos porque consideramos, tanto yo creo Elena como yo, como otra serie de personas, que son motores, pues por qué no decirlo, de una revolución. Quizás este manifiesto, pues, que es lo que pretendemos, revolucione, nos lleve pues, a un cambio que necesitamos. Elena lo ha presentado, yo casi la presentación no la hago, está hecha. Pero se trata de uniros a esta revolución. Como revolución, y no se lo he comentado a los organizadores, me voy a permitir un pequeño atrevimiento, que es que hoy se celebra un muy mal día. No, creo que no hace falta ni recordarlo, ¿no? Pero sí que, como estamos hablando de sensibilidades, de derecho humanitario, pues hace un año que el derecho humanitario pues vemos que flaquea y que se tambalea por todos los sitios, ¿no? Bueno, pues esto es una pieza más para que el derecho humanitario se vea vivo, ¿no? Y que se vea vivo en un manifiesto. Sin más, ¿está en mi presentación? No, tienes. La podría hacer, pero no... ¿Es esta? Sí. Vale, pues ¿por qué realmente estoy invitado? Es por mi puesto actual en la organización en la que trabajo, pero también yo creo que porque sigo y persigo ese razonamiento de Amartya Sen desde hace mucho tiempo, ¿no? Que dice que, claro, una cosa es razonar, el razonar es pasar de la observación de una tragedia al diagnóstico de una injusticia. Realmente la inseguridad alimentaria, antes me preguntaban que además de con los alimentos, ¿con qué se puede tratar esta inseguridad alimentaria? Y es con, pues eso, acabando con la injusticia, que es la causa básica de la inseguridad alimentaria, del hambre y de muchas historias más, ¿no? Entonces, esa frase me va a ayudar a mí a intentar escaparme de lo que me dijeron que dijera, pero luego me reencuentro. La definición de la inseguridad alimentaria está perfectamente presentada, lo único que yo voy a aportar es un poco también esa visión desde el derecho, ¿no? La alimentación es un derecho. España se unió desde el año 77 a esa carta en la que, bueno, pues, los derechos económicos y sociales y culturales se mantenían como fundamentales, además de otra serie de derechos, ¿no? Y de hecho, el derecho sirve para cumplirlo, ¿no? En cuanto a que es necesario, a la hora de cumplirlo, tener una población que tenga acceso de manera regular, permanente y libre, que sea directamente o mediante la compra de dinero ese acceso a la alimentación, tanto en cantidad como en calidad. Digamos que de aquí viene la definición que la FAO y otras organizaciones han adaptado a la hora de pensar en la inseguridad alimentaria. Y viene justamente del enfoque de los derechos. Igual que hay derecho a la alimentación, lo que no hay derecho es que nadie se muera de hambre. Eso, digamos que es el mayor fracaso de la humanidad. A estas alturas, que alguien se muera de hambre, sabiendo lo que hay que hacer y sabiendo que se puede poner un remedio, pues es uno de los mayores fracasos de esta sociedad. La definición está dada y lo único que yo quería aportar es que es verdad que para qué sirve esa alimentación si no es para tener una oportunidad para el desarrollo y el crecimiento, tanto social, intelectual como personal, y llevar una vida saludable y activa. Ese es el objetivo de alimentarnos, aparte de otro, ¿no? Pero este es fundamentalmente en el que se incluye, en el que se involucra la definición de seguridad alimentaria. Quería también traer aquí, porque me va a servir para la parte en la que me dijeron que presentara, los estilos de vida. Y los estilos de vida, que la frase a lo mejor estilo de vida ya quedó muy atrás, a lo mejor son formas de vida o maneras de vivir, que pues se ven influenciadas por la alimentación, la actividad física, el sueño, el descanso, el bienestar, las sustancias tóxicas o no tan tóxicas y la prevención de las enfermedades. Bien, pues este estilo de vida está muy relacionado también con la inseguridad o la seguridad alimentaria. Medirlo, bueno, por lo que Elena nos ha comentado no voy a aportar, pero la situación actual es esta, en la que solamente podemos estar midiendo las consecuencias, poco podemos decir de las causas y casi nada de lo que realmente está sucediendo. Por lo tanto, esto hay que solucionarlo desde todos los puntos de vista y todas las oportunidades son buenas para resolver este problema que tenemos. La escala FIES pues, expresa de una manera bastante argumentada, con 8 preguntas,
en un periodo de tiempo pues una experiencia personal sobre esta seguridad alimentaria. Hay otras maneras de medir las cosas también, es interesante conocerla, y la presentación anterior ha sido excelente en cuanto a conocer lo que comemos, ¿no? Y medir realmente qué valor tiene, qué componentes tiene, tanto para pues el componente alergénico o no alergénico, pero sobre todo la parte más nutricional. Y hay una escala que quizás es muy poco visible hasta hace poco, que es la escala que la OMS y UNICEF están promulgando de la pobreza alimentaria. Aquí se resuelve, en este caso, la población infantil, con unas preguntas muy básicas que entiende que en esos alimentos que se consideran básicos, cuál es la accesibilidad o la poca frecuencia en su alimentación en determinadas poblaciones. Y intentamos, lo que hacemos es agrupar las poblaciones con esas categorizaciones, ¿no? Bien, en este tema de la medida nos hemos agrupado instituciones públicas académicas y una ONG que se llama Acción contra el Hambre a la hora de llevar esto un poco a la anteposición, para no solamente ver las consecuencias, sino anteponernos a todo ello, creando una herramienta que nos mida o que nos ayuda a predecir lo que va a suceder, ¿no? Un sistema de alerta temprana que influya sobre lo que es fundamentalmente, como decía Elena, la canasta básica, la disposición o la composición de esa canasta, y que influya sobre las políticas o medidas que se tienen que tomar. Esto ya se está empezando a traducir en una serie de mapas que nos permiten saber en qué lugares, de manera muy concreta, la situación de la inseguridad alimentaria se va a poder llegar a producir, uniendo tres variables socioeconómicas, las de consumo y la escala del FIES. Eso es un proyecto que de momento está en una fase piloto en Madrid y que se pretenderá, junto con el Ministerio, poner una escala justamente para que la escala esté presente dentro de la toma de decisión. Esto es lo que me habían dicho que presentara, ¿eh? Este es lo que quería a partir de ahora. Lo anterior era un poco prolegómeno porque es necesario tener una cierta base a la hora de poder entender lo que se entiende por los determinantes sociales. Bueno, por datos, que no falte. Entonces yo voy a intentar también traeros alguna información basada en los datos que están ahora mismo publicados, en otros que se han mencionado, y trabajando un poco esa parte del entendimiento de la información. Hay una encuesta que se repite de manera regular, que el último dato es del año 2023, que es la encuesta de condiciones de vida. Ahí hay muchísima información. Este país está lleno de datos. Si entráis en ese repositorio del Instituto Nacional de Estadística, podéis hacer auténticas virguerías con la información que está ahí contenida, que muchas veces está libre, es disponible para todo porque es pública, la generamos los ciudadanos y ciudadanas de este país, con lo cual pues nos la permiten acceder a ella, ¿no? Y ahí en esos datos aparece pues una variable que es interesantísima, que es que el ingreso medio ha aumentado. Hemos pasado ha aumentado en relación al año anterior, bueno, ha aumentado casi un 8,3%. Esto es a base del salario mínimo que se ha aumentado en estos últimos años. Pero a pesar de haber aumentado ese ingreso medio, sucede que no es suficiente como para que el porcentaje de la población en riesgo de pobreza haya disminuido, que el porcentaje de la población que se encontraba en situación de carencia material y social haya disminuido, y que la población que llega a fin de mes con esa variable que recomendaba Elena incorporar a la hora de la encuesta, pues que se haya disminuido. Con lo cual, digamos que no es suficiente solamente aumentar el salario mínimo interprofesional para recurrir o hacer reducir el tema de la pobreza. Este estudio, que todos lo tenemos como un súper buen estudio, de Ana Morawes, pues viene a decir que claramente aquí pasa algo, ¿no? Que es la primera vez que está cuantificado de una manera ciertamente rigurosa y con peso, ¿no? En cuanto a esa prevalencia de la inseguridad alimentaria, pero también pues dando a entender que no todos somos iguales, sino todos tenemos el mismo nivel de vulnerabilidad. Y ahí se demuestra que las familias monomarentales son las que probablemente tengan mayor vulnerabilidad en cuanto a la inseguridad alimentaria en este país. Esta es la típica diapositiva para impresionar y para confundir. Pues mirad, este es el esquema que nosotros en Acción contra el Hambre usamos para entender de manera interna los mecanismos de causa-efecto de la malnutrición. Y lo traigo porque en realidad hablar de la inseguridad alimentaria no es una causa-efecto, no es una relación lineal, sino hay que entenderlo dentro de un complejo sistema, de un sistema complejo.
Esto no quiere decir que sea complejo el entenderlo, sino que hay que tener en cuenta muchísimas variables y las interacciones entre las diferentes variables. No es tan lineal como esto, actúo o aprieto este botón y el efecto es el siguiente. De tal manera que lo que hemos estructurado, queremos estructurarlo para entenderlo un poco mejor, son tres niveles o tres esferas de determinantes, ¿no? Son la esfera individual, la social y la esfera estructural en cuanto a la malnutrición. Pero me sirve para haceros un poco esta introducción hacia los determinantes sociales de la inseguridad alimentaria a la hora de que veáis que a lo largo de nuestra vida, desde que somos gestados hasta que somos eliminados del sistema porque ya somos muy mayores y nos morimos, pues pasan muchas cosas. Y lo tenemos estructurado por franjas de alta vulnerabilidad, como son los 1000 días, los 2000 días, y también en un componente que es los determinantes asociados a la comunidad. He señalado tres de ellos, que son de los que más o menos voy a intentar hablar, como es el tema de los hábitos alimenticios, las diferencias de la inseguridad alimentaria, que es el tema, y luego el tema de las desigualdades de género, que están muy vivos en el término y en el concepto de la inseguridad alimentaria. Por tiempo y por muchas más cosas, y por prioridad, y porque son los que tienen más peso, vamos a hablar de estos dos determinantes, que es el del desempleo y la precariedad laboral, y el de la pobreza y de la exclusión social. Bueno, pues igual, fuentes del Instituto Nacional de Estadística nos hacen ver pues que cada vez hay más gente empleada, pero el mapa nos hace ver que esto es desigual. No es lo mismo hablar en Cataluña que hablar en Andalucía. Y además, si hablamos de una población que sigue manifestándolo en el Instituto Nacional de Estadística como personas con discapacidad, como bien sabéis, ya ese término hay que cambiarlo, hay que modificarlo, eso es otra cosa, pues son las personas que menos acceso tienen al trabajo, ¿no? Y de una manera clara y seguramente que sin hacer la P estadísticamente significativa. Y de manera clara también son una población que tiene mucho más paro que la población general. En España sucede como en otras sociedades, digamos de este lado de Europa, que nos estamos haciendo pues mayores, ¿no? Es una sociedad envejecida. Y aquí pues la mitad de los trabajadores en España tienen más de 40, o tenemos más de 45 años. Yo ya me incorporaba a esa franja. Con lo cual la pagoda esta también influye en el tema de la inseguridad alimentaria. El desempleo, y más adelante voy a hablar un poquito de este tema, no define la pobreza. Veréis por qué. Lo dejo aquí y lo hablo más adelante. Y lo que aquí os traigo, estas son igual tablas que se pueden sacar de esta plataforma, lo que se ve es que el empleo tiene una cierta precariedad. Primero porque los primeros trabajos a los cuales accedemos, toda la población en general, son trabajos, no les voy a llamar no cualificados, sino son muy poco remunerados. Eso conlleva a una precariedad. Incluso son trabajos que no son estables. Fijaros que la columna de la derecha pues habla de no llegar casi a un 50% de algunos de ellos a la hora de tener un trabajo indefinido. En la gráfica de abajo, pues la idea es que, bueno, pues hace reflejar que no es igual para hombres y mujeres esta situación y que también el tema de la edad, por encima de cierta edad, pues también se produce una mayor frecuencia y una disminución en las tasas de empleabilidad. Este tema del desempleo y la precariedad laboral, pues tanto los sindicatos como el propio gobierno lo tienen reflejado y hay una clasificación que estos, digamos, son las principales ocupaciones por las cuales son empleadas las personas con alta vulnerabilidad para la inseguridad nutricional. Con lo cual, aquí se produce un círculo vicioso difícil de romper, estableciendo este determinante de la precariedad y el empleo a la hora de relacionarlo con la inseguridad alimentaria. Mirad, recientemente también se ha publicado este estudio, ¿no? El Observatorio de la Pobreza nos habla de la evolución de la tasa de la pobreza y el desempleo. Fijaros que la pobreza parece que va disminuyendo, pero al revés, el empleo se va mejorando, la tasa de desempleo va mejorando, pero la tasa de pobreza no mejora de igual manera, con lo cual no hay una relación. ¿Qué es lo que sucede? Pues lo que sucede es esto, que fijaros, el mayor volumen de personas pobres están empleadas. Eso debido a la precariedad del trabajo. Y eso conlleva, pues hay personas que tienen que desarrollar dos trabajos pues, para llegar pues, a esa pregunta de llego a fin de mes.
Es una constatación desde hace tiempo que influye de manera clara en la inseguridad alimentaria. En este caso, Acción contra el Hambre, bueno, pues tenemos una serie de proyectos y en concreto uno lo que hemos incorporado es no solamente itinerarios de empleabilidad, sino itinerarios de empleabilidad saludables donde incorporamos la nutrición y la salud como variables que son fundamentales a la hora de encontrar empleo. Si hablamos de pobreza y exclusión social, apasionado la historia, porque la historia pues escribe más historias y el que se olvida de la historia, bueno, pues voy a tirar un poco de la historia de España. La historia de España se ha pintado, se pintará, y mira, ya Murillo pues expresaba la inseguridad alimentaria de manera clara, aunque parece muy majetes, cuando tú le ves la cara a estos niños están pasando hambre. Estos niños tienen una inseguridad alimentaria y tienen un monoalimento, se alimentan pues solamente en este caso de esos productos. José Aparicio lo que reflejó aquí fue la entrada de los franceses cuando Madrid estuvo cercado. Bueno, pues se encontró con personas hambrientas, ¿no? Con esa representación de una persona muerta, de una persona que no quiere ayuda, etc. Se representa el hambre y la inseguridad alimentaria en el Prado, en muchos de los cuadros que están en esa pinacoteca. Pero también se representan esos años 50 de España, representados, bueno, fotografiados por Carlos Saura, en donde fue uno de los periodos donde la inseguridad alimentaria estaba muy viva. La guerra civil, después un proceso de racionamiento de los alimentos. Durante ese proceso de racionamiento, una fuerte sequía que sufrió España, una no incorporación de España dentro de las Naciones Unidas, con lo que fue una gran penalización. A veces las penalizaciones que se ponen a los países, los que las sufrimos somos los habitantes de los países, no los políticos de los países. Después de ahí aparece algo que fueron las donaciones de leche, polvo, mantequilla, y hay un documento en donde la leche aparece como alimento para todos. Hasta entonces la leche era un alimento para los ricos. Durante ese periodo ya se establece en un documento que la leche, y hay una influencia clara en el crecimiento de la población con ese consumo de leche durante ese periodo de esas donaciones. Y aparecía claramente la migración. Esto no es un proceso nuevo, sino es un proceso sumamente reciente como para olvidarlo y pensar que en ese periodo, entre el 50 y 70, hubo una gran migración interna y externa a Cataluña, Valencia, País Vasco, y externa hacia Francia y Alemania, y que en ese momento las remesas, como en otros países ahora como Guatemala, El Salvador, pues supone uno de los mayores aportes al Producto Interior Bruto. En aquella época fue de los segundos después de nuestro famoso turismo. Posterior también un ejercicio muy interesante que se ha hecho por estos dos profesores de la Universidad de Murcia, en donde lo que ellos han cogido ha sido la base de datos de las personas que fueron talladas para ir a la mili. Yo de aquella me salvé. Esa base de datos permite relacionar dos cosas. Primero, veis ahí que a medida que pasa el tiempo la talla va aumentando. Las personas que fueron talladas para ir a la mili, pues cada vez tienen una talla mayor. ¿A qué es debido? Pues a que se van alimentando mejor, pero no solamente a eso, sino también a la tasa de alfabetización. Y en esa última gráfica se ve claramente cómo se cruzan y a medida que una sube, otra baja. Con lo cual no solo son alimentos los que están dentro de la inseguridad alimentaria. Por otro lado, hay otro superindicador sumamente potente que se mide en este país, que es la tasa AROPE. La tasa AROPE pues, mide esa relación entre la pobreza y la exclusión social. No solamente hay que hablar de pobreza, sino también incorporándola o sumándola el tema de la exclusión social. Bien, pues veis que nuestro país en esta tasa pues, es bastante desigual, como para ahora empezar a no ser solidarios de una manera clara entre todos y entre todas. Mirad, aquí abajo también he representado, esta la he sacado yo, la tasa de riesgo de pobreza por comunidad autónoma, donde se expresa pues, que por encima de la media no son pocas las comunidades que están ahí. Fundamentalmente está Ceuta y Melilla, pero alguna otra que a lo mejor hasta os puede llamar un poco la atención. Más cifras para un poco hablar de este tema es que nuestra muestra, digo nuestra porque son las personas que participan en los programas de acción contra el hambre, a una pregunta bastante fácil era que bueno, el 53% de estas personas mostraron algún nivel de inseguridad alimentaria.
Y esto hace pensar que, bueno, las personas con largo recorrido de no empleabilidad pues cuentan con una inseguridad alimentaria y un riesgo de ella muy elevado. Otra gráfica muy interesante también es este estado de pobreza que va disminuyendo, pero que desafortunadamente pues no al ritmo que se debería de producir. Y aquí es lo que os decía del volumen de población que está, aun siendo trabajadora, considerada dentro de la masa laboral de este país, pues se les considera también pobres por los indicadores que tienen, ¿no? Hay una gráfica también interesante que este tema de la pobreza, si hablamos de pobreza por encima de 18 años o por debajo de 18 años, quizás en los adultos se está reduciendo, pero en los niños no. Entonces se está produciendo un fenómeno en España que la pobreza infantil se ha frenado su ritmo, que parecía que iba por ese derrotero de reducción. Y esto me lleva pues, a presentaros unos datos que muy recientemente han aparecido del estudio Alabino. Este estudio, de manera repetida, y afortunadamente tenemos unas series ya muy interesantes, habla de la obesidad. Lo que yo os quiero decir es que relacionéis en este país la obesidad a la pobreza, no la obesidad a la opulencia, no. Porque está confirmado, fijaros en la primera, que el normopeso son en franjas de poder adquisitivo bastante elevado, mientras que el exceso de peso y la obesidad se relaciona claramente en franjas con poco poder adquisitivo. Esto además pues, lo veis reflejado tanto en la obesidad, sobrepeso y el exceso de peso, pero aquí también en el comportamiento alimenticio, ¿no? En los hábitos alimenticios. Donde a destacar, bueno, pues el consumo de fruta diaria, el consumo de verdura diaria y fijaros que a nadie nos va a extrañar también el consumo de refrescos con azúcar más de 3 días a la semana. Bueno, pues esto, yo no soy dietista, nutricionista, vosotros sois, esto está claro que se relaciona con una obesidad, ¿no? Y un sobrepeso. Estos hábitos alimenticios dan como consecuencia lo que ya estamos viendo. También las pautas de la actividad física, ¿no? Pues de igual manera los grupos o las personas con menos poder adquisitivo desarrollan menos actividad física y además esta variable que se ha estudiado dentro de este estudio del acceso a las pantallas, ¿no? Al sistema de pantallas, teléfonos y demás. Pocos datos ya me quedan, pero yo creo que son importantes. La preocupación de un banco como el Banco de España sobre algo que les ha llamado la atención. Los precios de los alimentos han registrado recientemente, como sorpresa, alzas sin precedentes en las últimas décadas. Bueno, porque nos hubieran preguntado antes, quizás la preocupación hubiera venido no en este año, sino anteriores, ¿no? Y eso está claro, ¿no? Ha habido una serie de alimentos considerados básicos en nuestra dieta mediterránea, en nuestra dieta habitual, y no todo es atribuible a la guerra. Evidentemente no es todo atribuible a la guerra, sino a otra serie de cosas. Y claro, como ejemplo, pues 3. El plátano. Claro, pensar que un alimento básico, yo creo, y potenciado su uso, vamos, su implementación dentro de la dieta, pues es que es de un 666% el aumento de ese producto. El aceite de oliva, ni que hablar. Bueno, ya no se han quitado oliva, subirá más. Y la cebolla, que es, o sea, decirme un día en el que no comes cebolla. Bueno, pues otro aumento bastante espectacular, que bien puede suponer 1 euro, pero 1 euro para determinadas economías es bastante. Y ya para ir acabando, solamente aquí. El tema de los mecanismos de adaptación. De una manera muy simple, reduccionista, pero yo creo que representa muy bien esto. Nosotros no solamente lo traemos, lo vemos aquí, sino que esto viene de otros países donde el comportamiento es muy parecido, ¿eh? Nos comportamos como personas o como humanos de manera muy parecida en casi todos los contextos. Y es la regla esta de los 3-3. Yo, si me tengo que adaptar a una situación de seguridad alimentaria, lo que hago es reducir el consumo de los alimentos frescos, primero porque son más caros y son menos accesibles, y necesito más tiempo para acceder a esos alimentos, o más recursos para acceder a esos alimentos. Reduzco la cantidad en cada uno de los platos y reduzco el número de platos. Esto conlleva pues, un claro reflejo del mecanismo de adaptación en población que tiene una inseguridad alimentaria moderada o elevada. Pero además,
lo que hago es incorporar otra serie de cosas, que es aumento de productos refinados y ultraprocesados, dietas hipercalóricas y de bajo valor nutricional y aumento del sedentarismo. Con lo cual esta fórmula mágica del 3-3 conlleva pues, a la obesidad y conlleva pues, a toda la cadena que Elena nos ha expresado ahí de consecuencias relacionadas con todo el tema de la inseguridad nutricional. Y para acabar, casi, esta y otra, pues no puedo no decir esto. O sea, claramente este documento es muy bonito en cuanto a cómo lo expresa. El contenido es muy doloroso, ¿no? Hablar de desnutridas olvidadas. O sea, si ya los desnutridos son olvidados, ya las desnutridas olvidadas son mucho más olvidadas por todo este tema de la inequidad y de la desigualdad, ¿no? Pero claramente las prácticas alimenticias son discriminatorias desde edades muy tempranas para las mujeres, hay mayor riesgo de pobreza, de exclusión e inseguridad para las mujeres, mayor consumo de comida que nos hace estar más obesos por responder a necesidades emocionales y violencia doméstica de género que hace pues, privar de comida y abandono de hábitos saludables. Bueno, para acabar, nosotros también tenemos algún proyecto en cuanto, por ejemplo, pues hacer ese, ¿no? También lo que se mencionaba antes, ¿no? ¿Qué hacemos? Pues hacemos una parte de advocacia y también nuestra parte de asesoría técnica al Ministerio y también tenemos lo que llamamos son las transferencias monetarias no condicionadas con tarjetas que permiten a estas personas pues, tener la habilidad de comprar pues, desde unos lacasitos hasta realmente un saco de garbanzos. Y ya está, pues ese era mi cometido, que espero haberlo conseguido y muchas gracias por escucharnos. Bien, muchas gracias, Antonio. Pues vamos a pasar al turno de preguntas. Si alguien de la sala quiere preguntar o comentar algo, tanto Elena como Antonio. Ahí tenemos una pregunta. Es para Antonio. En mecanismos de adaptación, ¿cómo es que hay un aumento del sedentarismo? No entiendo por qué. Vale, pues mira, se producen... O sea, aumento de refinados, ultraprocesados, dietas hipocalóricas, aumento del sedentarismo. Esto va, si no me levanto yo. Sí, ¿no? Sí. Mira, el sedentarismo se asocia, en este caso, como mecanismo de adaptación de una manera... ¿Por qué yo con bajo